Le doy la bienvenida al programa a Jorge Fernández Menéndez, periodista, especialista en temas de seguridad y columnista de Excelsior. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Pascal, un placer estar contigo, con todo tu auditorio, como siempre. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, dos temas que quisiéramos comentar contigo, Jorge. Por un lado, la vinculación a proceso de Ernesto Rufo Appel, quien ya está en el penal de El Altiplano. Y por otro lado, el homicidio de 10 personas en Zacatecas. Si te parece, comenzamos con el tema de la investigación sobre Huachicol, que pues ahora tiene presos a Rufo y a otras personas. ¿Cómo lo ves? Mira, la investigación sobre esta red de Huachicol no es nueva, tiene ya mucho tiempo que se viene desarrollando. Lo que llama la atención en esto es que había una solicitud de detención para 23 personas relacionadas con esta red, donde no estaba ni Rufo ni otra persona. Se los incorporó de última hora para poder detenerlos. Y no solamente se los incorporó de última hora, sino que terminaron, en este caso, en el caso de Rufo, en el penal del Altiplano. Eh, a mí no me queda claro, porque las explicaciones que se dieron han sido muy generales, cuál es el papel de Rufo más allá de ser uno de los propietarios de una de las empresas que se considera que participó en este esquema de contrabando de combustibles. Entonces, y las autoridades tampoco han hecho mucho esfuerzo en explicarlo, y que además eso se dé en medio de, tan rápidamente, en medio de este proceso tan complicado en el que está viviendo la gobernadora precisamente de Baja California, Marina del Pilar, eh, no deja de generar, como diría algún clásico, sospechosismo, ¿no? Sí, y también el hecho de que cuando finalmente se otorgan estas órdenes de aprehensión y en una lista en la que ya estuvo incorporado Rufo, pues es otra juez, es una juez distinta al juez que no las había otorgado. Sí, el primer juez rechaza las órdenes de aprehensión por falta de pruebas, Ujú. precisamente. Entonces van con otra juez, que además casualmente el primer juez es un juez de carrera, la segunda jueza es una de estas que entró recientemente, jueza del acordeón, como le decimos, Ujú. eh, coloquialmente, y es la que otorga las órdenes de aprehensión, ¿no? Jorge, también pues llama la atención, decía la presidenta Sheinbaum que pues hay políticos de todos los partidos en la cárcel, mencionaba ella específicamente a 25 alcaldes, pero este es el primer exgobernador que por lo menos en este sexenio cae preso, y llama la atención que señalados de manera muy importante dos gobernadores en funciones del oficialismo, pues ninguno de ellos haya tenido que responder ante la justicia. No, mira, cuando la presidenta decía la semana pasada en una mañanera, no, no hay gente de todos los colores detenida y hay políticos, no, no, no defendemos a nadie, la verdad es vamos a decir lo que es una verdad medias, por no decir que es una mentira. Eh, la figura política máxima que está detenida es el alcalde de Tecate. Ujú. La verdad, y después son alcaldes, sí, algunos del operativo Enjambre, muy, que a mí me parece, aquí lo hemos platicado, me parece muy importante lo que se hizo en el operativo Enjambre Ujú. en el Estado de México y en otros lugares, pero no alcanza eso a decir que son los políticos. Cuando se habla de las redes de políticos que protegen o que son cómplices del crimen organizado, estamos hablando de otro tipo de personajes. Estamos hablando de gobernadores como Rubén Rocha, estamos hablando de Américo Villarreal, estamos hablando de Marina del Pilar, estamos hablando de Alfonso Durazo, estamos hablando de Alfredo Ramírez Bedoya, que son los que Estados Unidos está de alguna forma solicitando, formal o informalmente. Formalmente ahí está eh, Rocha Moya, Enrique Insunza, los otros que quedan ahí de Sinaloa, y yo veo muchas más pruebas en el caso, por ejemplo, de Rubén Rocha, Ujú. que las que existen contra Ernesto Rufo, en términos reales. Acusaciones mucho más sólidas que vienen desde mucho tiempo atrás, por lo menos tendría que estar procesado el señor.
Veo a Adán Augusto López tranquilamente ejerciendo sus funciones en el Senado, Insulza en el Senado. Adán Augusto por las redes de Huachicol, por la barredora, tiene, por lo menos tendría que haber sido llamado a declarar. No han sido llamados ni siquiera, Pascal, a declarar. Eso es lo que molesta mucho. El almirante, el ex secretario de Marina, Rafael Ojeda, está involucrado directamente con una red de Huachicol. Es mucho más involucrado incluso que Ernesto Rufo. Yo no sé si Ernesto Rufo es responsable o no, eso no lo sé, pero que Rafael Ojeda por lo menos tiene que ir a declarar por la red donde participaban sus sobrinos y otros funcionarios de la Marina es indudable, y no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. Entonces, es este tipo de justicia diferente que el que se hace de acuerdo a que sean opositores o aliados, lo que molesta profundamente a la hora de evaluar cómo se realizan este tipo de acciones. Bien, Jorge, si me permites, voy a hacer una pausa y regresamos para hablar del tema Zacatecas, que sin duda merece también el análisis. Regresamos enseguida Sí, contigo, Jorge. gracias. Volvemos. Le agradezco mucho a Jorge Fernández Menéndez que me haya esperado para continuar esta conversación. Vamos a hablar ahora, Jorge, sobre el hallazgo de 10 cuerpos en Zacatecas. A diferencia de otras masacres, no digo todas, pero sí muchas de ellas, quienes fueron asesinados y aparecieron sus cuerpos, pues no son parte, por lo menos de manera muy evidente, de algún grupo delictivo. Hay en el grupo de personas asesinadas muchos empresarios, políticos. ¿Cómo habría que entender lo sucedido? Mira, a mí me cuesta entenderlo. Yo estuve en Fresnillo hace no demasiado tiempo, hace algunos meses, y estuve viendo con la Guardia Nacional el operativo de seguridad, los números, lo que habían realizado en Fresnillo, y pintaba muy bien, los números eran muy buenos, el diseño del operativo de seguridad que se había implementado para mejorar precisamente la seguridad. eh, Sonaba muy bien. Estuve ahí un día, 2 días viendo con la gente de Guardia Nacional cómo trabajaban. Eh, lo que vemos ahora me sorprendió por lo que, primero lo que tú dices, el tipo de víctimas que hubo. Y segundo, como que fuera, yo lo entiendo como que llega un nuevo grupo, por lo menos así lo estoy entendiendo, como que llega un nuevo grupo para decir, señores, yo quiero controlar esta plaza y estoy eliminando a quienes de alguna u otra forma me podrían molestar en el control de esta plaza, ya sea porque, para decirlo muy gráficamente, no jalaron conmigo, para decirlo muy gráficamente, eran parte de otro grupo, por las causas que sea. Las autoridades no han dado ninguna explicación, la verdad tampoco, sobre el tema, pero suena a una irrupción muy fuerte de otro grupo o una ruptura muy fuerte dentro de los grupos hegemónicos. Yo creo, mira, regresando incluso a los temas que platicábamos antes Ujú. en relación con Rufo, todo esto, que se pueden detener a muchos capos. Yo creo que es el nuevo paradigma que tenemos que impulsar y entender, que se puede detener a muchos capos y se puede detener a muchos operadores del cártel y se pueden clasificar las zonas, pero mientras las redes de protección de esos cárteles sigan siendo intocadas, queden impunes, los cárteles se regeneran. Lo hemos visto en muchas ocasiones. Y quizás es lo que estamos viendo aquí en Zacatecas, porque se desarticularon cárteles, cayeron jefes de los grupos criminales, muchos operadores, se hicieron muchos movimientos, pero yo no recuerdo un solo político de alto nivel de Zacatecas que haya sido detenido por estos casos. Entonces, o empresario, personajes centrales. Entonces, los grupos se regeneran, ya sea los que operaban antes en la entidad o los que utilizan esos espacios para volver a involucrarse. Algo de Sí. eso creo que es lo que está pasando en Zacatecas o lo que debe haber pasado en Zacatecas con Ujú. esta explosión de violencia que tuvimos el fin de semana. El hecho de que haya estado hace unos días apenas la presidenta Sheinbaum en el estado y que en el marco de esa visita, pues distintos empresarios se quejaron de extorsiones
pues es un dato inquietante. No sé qué te parece, Jorge. Sí, puede ser, por eso decíamos, puede ser una venganza contra de los grupos criminales. Yo siento que en Zacatecas, además de la pacificación que ha habido, la reducción, parte de lo que ocurrió es que un grupo criminal se impuso sobre los otros. Ujú. Y quizás si hay una, como le ocurrió a la presidenta, como ocurrió con la visita de la presidencia, eh, acusaciones de extorsión, acusaciones sobre distintos grupos, se haya tomado venganza. No, no lo sé, sinceramente, no lo sé, me llamó mucho la atención, pero yo siento que es más la incursión de un grupo. La incursión de un grupo, decir, señores, aquí los que mandamos somos nosotros, y se va precisamente contra lo que no se va a las autoridades, las redes políticas que giran en torno a estas organizaciones. Ujú. Lo que tú estás diciendo, querido Jorge, es que no es lo mismo la pacificación que el dominio de un grupo delictivo. A lo mejor en los dos casos se reducen los homicidios, pero el dominio de un solo grupo delictivo deja vivas las redes de protección. Claro, cuando eso es lo que ha ocurrido, entonces, ¿cuál es el real debate que tenemos ahora con Estados Unidos? A ver, Estados Unidos está pidiendo detengan a Rocha, detengan a este otro gobernador, aunque no lo hayan pedido. Mi información es que hay alrededor de 200 expedientes abiertos sobre políticos mexicanos en Estados Unidos. Ujú. Y bueno, tienes todos esos personajes que ahí están. Eh, y México les contesta, yo tengo 5.000 detenidos, operadores del narcotráfico y demás. Sí, detienes operadores, detienes jefe, matas al mencho, está muy bien, eso hay que aplaudirlo. Yo no digo que eso no sea importante. Lo que sucede es que mientras tú mantienes las redes políticas y las redes económicas, lo que llaman Estados Unidos los beneficiarios, el cártel se regenera. Es fácil encontrar otro operador, es fácil encontrar. ¿Por qué? Porque tiene las condiciones para volver a desarrollarte. Y eso creo que es un poco lo que sucede. Hay estados donde hay una enorme violencia porque hay confrontación entre cárteles. Ujú. Pero en los estados donde un cártel ya tiene el control del lugar, puede quedar, puede parecer que existe una pacificación en ese estado, una reducción de la violencia en ese estado, que en realidad de lo que se trata es que hay una organización criminal que tiene la hegemonía. Y si vemos además que hay una batalla que ya se está aparentemente concluyendo entre el cártel de Sinaloa, que no pueden dar batalla en otros estados porque están batallando entre ellos en los estados que controlan, entre la Malliza y los Chapitos. Quizás estamos teniendo una suerte de espejismo sobre lo que realmente está ocurriendo. Yo creo que lo que tenemos es una reconfiguración del mundo del narcotráfico que habrá que ver cómo queda, habrá que ver qué resultados tiene, Ujú. habrá que ver la estrategia de seguridad del gobierno que tanto incide en eso, pero me parece que estamos en un momento de un profundo cambio en el mundo criminal, y de repente ocurren cosas como las de Zacatecas que uno solamente las puede explicar desde esa óptica. Bueno, pues habrá que estar atentos a qué se informa sobre estos hechos en Zacatecas. Jorge, te agradezco mucho el tiempo. Muy amable. Muchísimas gracias a ti, un gran abrazo, Otro para Pascal. ti, Jorge. Gracias. Jorge Fernández Menéndez, usted puede leerlo en Excelsior. Su columna Razones se publica en el periódico La Vida Nacional de lunes a viernes. No se la pierda.